Buenas noches, esta es la segunda parte de la exposición del curso Seminario Específico 3. En esta estaré presentando el segundo texto, el cual se titula Lineamientos teóricos y didácticos para la construcción de ambientes de aprendizaje apoyados por TIC que fortalezcan las habilidades de pensamiento crítico. Este texto fue producido por el profesor Gerson Yair Calle Álvarez en el año 2013. La verdad que me pareció un texto muy interesante y muy pertinente, teniendo en cuenta el título y el objetivo de mi propuesta investigativa. Este texto se compone por la introducción y ya luego hablaré como de toda la estructuración de los ambientes de aprendizaje y de la contextualización de los mismos. Ah, Hablaré de la importancia del contexto escolar cuando se habla de pensamiento crítico y TIC. Hablaremos también del profesor y cuál es el rol del profesor en estos ambientes de aprendizajes apoyados por TIC. También trataremos el rol que los estudiantes cumplen en estos ambientes. Eh, Se hablará también del concepto de innovación educativa. Hablaremos del aprendizaje colaborativo y su relación con el pensamiento crítico y las TIC. Y se explicará el diseño de aprendizaje específico que el profesor diseñó y que aplicó con este estudio directamente. Este diseño de aprendizaje en este caso lo dividiré y fue como lo dividió el profesor, de hecho en su artículo, en dos partes: las sesiones de trabajo y la encuesta de satisfacción del mismo ambiente de aprendizaje. Y finalmente las conclusiones. El profesor Gerson inicia mencionando tres retos de la escuela colombiana actual. El primero, la responsabilidad de la formación de pensadores críticos, es decir, personas eh, comprometidas y reflexivas sobre su realidad, capaces de tomar decisiones y de actuar de una manera crítica en las diferentes situaciones. El segundo reto es la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación, eh, relacionado con el texto anterior. Esa incorporación no solamente en el sentido instrumental, sino en el sentido didáctico de los procesos educativos que se realizan y la transformación de esos procesos como tal, ¿cierto? Eh, y también el último reto es el que tiene que ver con los procesos de escritura y alfabetización digital y directamente también con esta escritura digital, en la cual también el profesor se enfoca durante el desarrollo del texto y del estudio. Teniendo en cuenta estos retos, el artículo plantea la idea de ambiente de aprendizaje para el desarrollo de pensamiento crítico. Eh, este tipo de ambientes de aprendizaje no obedecen a un tipo de educación formal o para el trabajo o informal, y tampoco hacen parte de una modalidad educativa específica, ya sea virtual, presencial o semipresencial. Estos ambientes, uno de sus objetivos y una de sus características es que generan procesos de pensamiento reflexivo, creativo y crítico, y también obviamente desarrollan habilidades de pensamiento crítico en los estudiantes. En estos ambientes el profesor, como lo hemos venido mencionando y como lo mencioné en el video anterior con el primer texto, el profesor ya no es el transmisor directo de conocimiento, sino que es un orientador que dirige, que guía, que ayuda, que orienta a los estudiantes en ese proceso y en esa construcción de conocimiento. Y el estudiante, por su parte, asume un rol activo y es un sujeto dinámico y autónomo en su construcción de conocimiento y en su proceso de aprendizaje. Estos ambientes de aprendizaje para el desarrollo de pensamiento crítico eh, también tienen en cuenta el concepto de didáctica, pero no como un chequeo
de requerimientos con los que se tiene que cumplir para que la clase se desarrolle. No, es ese concepto de didáctica que está relacionado con los procesos de aprendizaje, con los procesos de construcción de conocimiento, y no solamente con la instrumentalización o con la utilización de las tecnologías en el aula de clase. Y teniendo en cuenta la didáctica en este sentido, es importante ver esa relación que tiene con las TIC para crear ambientes de aprendizaje, para generar procesos de construcción de conocimiento y para directamente desarrollar el pensamiento crítico. Sin embargo, existen varias relaciones de oposición entre, por ejemplo, los profesores y la literatura, en donde argumentan algunos que, por ejemplo, el Internet y el uso pues, de estas tecnologías genera el fenómeno de copiar y pegar y que es inevitable lidiar con esto. Pero hay otras posiciones que dicen que el Internet, por ejemplo, evita desplazamientos costosos o que en muchas ocasiones toman mucho tiempo y ya que no hay que desplazarse, se puede utilizar este tiempo para buscar más información o para consolidar ya el conocimiento que de alguna manera se viene desarrollando, ¿cierto? Y construyendo. Entonces, dice que la incorporación de las TIC eh, puede ser una herramienta que genera diferentes posibilidades para el aprendizaje, teniendo en cuenta como el profesor o como el, educa, la, la institución, por ejemplo, por así decirlo, la asuma, pero también esta incorporación se puede convertir, la incorporación de estas herramientas se puede convertir en una barrera para el aprendizaje. Entonces, eh, las TIC no son buenas ni malas, ya depende de qué tipo o de qué manera usted las incorpore en sus procesos educativos o la manera en la que usted va a mediar esos procesos educativos a través del uso de las TIC. Eso es lo que de verdad va a posibilitar el aprendizaje o lo va a limitar, ¿cierto? La manera en la que se incorporen, los objetivos que se propongan, el momento en el que se utilicen. Ya contextualizando el ambiente de aprendizaje, es obviamente primordial tener en cuenta el contexto social, el contexto cultural en el que este ambiente de aprendizaje se va a construir y se va a aplicar. Es fundamental tener en cuenta las nuevas realidades de ese contexto y no solamente las nuevas realidades del contexto, sino las realidades directas de los estudiantes, por ejemplo, que están viviendo este momento social. Eh, y obviamente hay que hacer una reflexión de los problemas que se generan en la escuela, con el fin de poder eh, asumir una posición crítica ante ellos y, y poder generar cambios significativos en estos procesos educativos, ¿cierto? Eh, en este contexto específico, que es una institución educativa, el proceso pues de investigación tuvo diferentes momentos. Más adelante vamos a describir más detalladamente, pero así en general se realizó análisis de transcripción de entrevistas, se hicieron lecturas respuesta por respuesta de las entrevistas, se hizo un análisis descriptivo, se hizo una interpretación, después se generaron relaciones de respuestas de entrevistas de los estudiantes y los profesores y también se realizó un esquema de análisis. Estos son dos ejemplos de algunas de las preguntas que se le hicieron tanto a los profesores como a los estudiantes durante el estudio. La pregunta 7 que se le hizo a los profesores fue: ¿cuáles son las herramientas informáticas y tecnológicas más utilizadas por usted para el desarrollo de las actividades de aprendizaje? Y la pregunta número 5 que se le hizo a los estudiantes fue: ¿cuáles son las herramientas de la web más utilizadas por usted
para qué o por qué las utilizan. Mm, Habían temas muy generales al comienzo del estudio, entonces hubo que delimitarlos para poder que la escritura tuviera un enfoque más específico y para que el tema no pudiera coger de pronto como muchos sentidos diferentes, ¿cierto? Entonces se hicieron varias cosas, entre ellas se identificaron los temas de mayor interés de los estudiantes, se clasificaron los temas que pudieran ser polémicos y aquellos que no, se suprimieron los temas que no eran polémicos, se identificaron los temas polémicos, obviamente, y se redujo, perdón, el campo de acción del tema, de cada tema, ¿cierto? Entonces aquí tenemos unos ejemplos de los temas, por ejemplo, entre los estudiantes fueron sexualidad, historias fantásticas, la drogadicción, el aborto, tribus urbanas, experiencias personales, cultura, religión, la violencia, tecnología y medio ambiente. Eh, Estos temas eh, en todos los casos tenían que ver con la edad de los estudiantes, con el entorno, con la cotidianidad, perdón, es decir, con su realidad directa, con ese contexto sociocultural que ellos están viviendo directamente. Por otro lado, los temas de los profesores fueron la recreación, la moda, la música, carros, fútbol, farándula, drogas y sexualidad. Entonces aquí podemos ver cómo simplemente en el tema eh, que los estudiantes mencionan hay mucha diferencia con los temas que los profesores mencionan. Solamente hay dos temas en común, los cuales son la drogadicción y la sexualidad. Creería uno que de pronto deberían haber más temas que coincidieran, teniendo en cuenta que los profesores de pronto es importante para los profesores tener conocimiento de los temas que los estudiantes quieren escribir o de los temas que les interesan a los estudiantes. Teniendo en cuenta lo que dije anteriormente de reducir el campo de acción de los temas, ya se escogió, aquí hay ejemplos, aquí hay ejemplo de los temas que ya se, se utilizaron, ¿cierto? Es decir, los amigos o desconocidos en Internet, la legalización del aborto en Colombia, la drogadicción en los jóvenes, la violencia contra la mujer, la pena de muerte en Colombia, las tribus urbanas en la ciudad de Medellín. Muy importante, los estudiantes identifican que los conocimientos adquiridos en las áreas de programación, eh, web, tecnología e informática tienen aplicaciones en las demás áreas, es decir, las habilidades que aprenden tecnológicas o habilidades digitales que aprenden en la clase de tecnología e informática las pueden aplicar, por ejemplo, en la clase de sociales, en la clase de inglés, en la clase de español. Mm, Y las herramientas de la web 2.0 más utilizadas por parte de los estudiantes y también por parte de los profesores son Facebook o buscadores como Wikipedia, blogs, Messenger, correo electrónico como Hotmail, Gmail, chats o aplicaciones ya de pronto más complejas como Demon Tools, que es para descargar como archivos de video pesados, muy pesados, y también sirve para como para guardarlos en una nube y no tener que descargarlos en un CD físico, sino que se puede guardar el CD, supongamos es como un CD digital y se guarda en una nube. Y generalmente estos archivos son pesados o son mucho más pesados que un video normal o que una canción normal. uTorrent, que es para descargar también archivos pesados como videos o películas o series completas o libros también. Y SkyDrive, que es como una nube, la cual tiene pues una capacidad muy grande, muy extensa, es como la competencia de Dropbox en este momento. Ah, también eh, teniendo en cuenta la incorporación o el uso de las TIC
en los procesos educativos, los profesores y los estudiantes identificaron diferentes fortalezas y dificultades. Por ejemplo, los profesores identificaron entre las fortalezas que los recursos tecnológicos con que cuenta la institución son algo bueno. Hay recursos, ¿cierto? Y dicen que hay los profesores que tienen más conocimiento pueden ser pares de otros y les pueden dar explicaciones sobre cómo utilizar diferentes herramientas. Por parte de los estudiantes, ellos también coinciden que los equipos de cómputo o los recursos tecnológicos de la institución son una fortaleza. Dice que los usos que los profesores le están dando a las herramientas son algo positivo, y dice que los materiales de trabajo como el videoproyector y el tablero digital también son algo positivo en los procesos de aprendizaje. Ya en las debilidades por parte de los profesores, ellos dicen que hay mucho temor por parte de los profesores a enfrentarse a metodologías o a tecnologías que anteriormente no han utilizado. La inversión de tiempo también, porque para utilizar una tecnología tengo que aprender a utilizarla, tengo que capacitarme, prepararme, cacharrear, sentarme, eh, borrar, volver a empezar, entonces eso quita tiempo. Y también la ocurrencia de imprevistos cuando se trabaja con tecnología en la clase, es decir, que preparé una presentación en PowerPoint y cuando llegué al salón de clase ya no tengo el computador o se fue la energía y ya no la puedo utilizar al momento de explicar, que tenía un juego en internet para que lo jugáramos con los estudiantes utilizando los celulares, pero en el momento de la clase ningún estudiante llevó los celulares, entonces este tipo de imprevistos que se presentan al momento de utilizar las tecnologías. Y por parte de los estudiantes las dificultades son que muchas veces la disposición de los estudiantes no ayuda a los procesos de aprendizaje. Esto se debe también a la lentitud de los equipos o a la frustración de pronto que genera, ya que el conocimiento de los profesores para aplicar las TIC en el aula es muy limitado y no cumple con las expectativas que los estudiantes tienen para esos procesos o para la utilización de estas TIC. Es decir, eh, un ejemplo que sucede en varias ocasiones es que eh, los estudiantes en la casa cuentan con recursos tecnológicos de mejor calidad, de más velocidad, de mejor capacidad, es decir, que cuando van a la sala de cómputo del colegio, ver un video resulta prácticamente imposible, sabiendo que si lo comparamos con ver un video en la casa o con el celular, es algo que se puede realizar de una manera fácil, ¿cierto? Ya en la investigación como tal, uno o dos profesores siempre fueron observadores del desarrollo de las sesiones de trabajo. Se utilizó una de las salas de informática de la institución para los procesos de escritura digital. Se utilizó un videoproyector para ejemplificar, precisar conceptos y socializar las producciones de los estudiantes. Las situaciones de escritura que se les generaron a los estudiantes eran contextualizadas, es decir, cercanas a ellos, teniendo en cuenta sus intereses. Y los estudiantes reconocen cuatro habilidades que de alguna manera se están desarrollando en las diferentes materias o en las diferentes clases que ellos están estudiando. Una de ellas es la toma de decisiones y solución de conflictos, la otra es la presentación y análisis de construcción de argumentos, el establecimiento de una posición frente a un tema y el planteamiento de conclusiones. Eh, si vemos estas tres son muy relacionadas como a tener una posición y a construir un argumento ante un tema, ante un evento y de alguna manera tener también unas conclusiones basado en esos argumentos o en esa posición crítica que se tiene hacia ese tema. Mm, Ya hablando del contexto escolar como tal y de la conexión que existe entre el pensamiento crítico y las TIC dentro de este contexto, el profesor Gerson nos trae esta frase que dice: se ha pasado de una sociedad industrial a una sociedad informacional. Aquí tenemos el ejemplo de la sociedad industrial donde se preparaba para el trabajo, para ser una persona productiva y trabajar y laborar para la sociedad, ¿cierto?
Y aquí tenemos el ejemplo de la sociedad informacional, donde ya no se capacita para laborar pues como tal, sino que se desarrollan habilidades, se desarrollan en este caso habilidades de pensamiento crítico para que los estudiantes respondan a las necesidades del mundo y de la sociedad en la que están viviendo. Entre estas habilidades hay diferentes tipos de habilidades de pensamiento crítico. En este caso el profesor selecciona unas que son seleccionar información, tener la habilidad para seleccionar información de diferentes opciones, tomar decisiones, que está relacionada con la primera. Al momento de seleccionar algo debo tomar una decisión, también debo tomar una posición al momento en el que yo decido algo. Para tomar una posición o para generar una decisión y seleccionar información, debo hacer un análisis, debo analizar las opciones que tengo, debo también plantear conclusiones basado en esas decisiones, en esas posiciones que estoy construyendo, actuar con acierto, si hago un análisis, si tomo una posición reflexiva, si selecciono información de una manera acertada, de pronto voy a actuar de una manera asertiva también. Y ya finalmente dar significado a las experiencias, ¿cierto? Es decir, reflexionar sobre esos eventos y esas situaciones y darle un significado basado obviamente en estas otras habilidades que se están aplicando en el proceso de aprendizaje, y no solamente en el proceso de aprendizaje, sino también en la vida, diría yo, ¿cierto? Y en las interacciones del día a día. La función pues del profesor o el rol del profesor en estos ambientes de aprendizaje apoyados por TIC es una posición crítica, y el autor nos dice que para que el profesor genere o desarrolle habilidades de pensamiento crítico en los estudiantes, él mismo deberá ser un pensador crítico. Y él dice que un pensador crítico es una persona inquieta por el conocimiento, justa, que razona, que indaga y que cuestiona constantemente la realidad en la cual está viviendo y en la cual está interactuando. Debe ser como lo dice Paulo Freire, debe ser una persona sensible a las realidades sociales y a las realidades contextuales que está viviendo. Eh, Debe tener también habilidades de pensamiento crítico para poder transmitirlas y de alguna vez y de alguna manera desarrollarlas en los estudiantes. Y también dice que el profesor también debe tener una posición de autonomía y debe también desarrollar esa autonomía en los estudiantes, como lo dice Litwin. eh, Él dice que las implicaciones sociopolíticas en los procesos de reforma y en las crisis del sistema educativo, es decir, el profesor como tal también debe estar comprometido con esos procesos de reforma y con las crisis que presenta el sistema educativo, directamente la institución educativa en la que trabaja, en nuestro caso el colegio en el que trabajamos, el salón de clase en el cual damos clase, y también debe ser consciente de esas implicaciones sociopolíticas que estos procesos y que estas crisis traen con ellas mismas. Es decir, toda decisión educativa, financiera, financiera, tecnológica que se hace en una sociedad tiene raíces políticas y por consiguiente tiene implicaciones políticas. Eh, Como decía una profesora, o sea, no hay nada que no esté relacionado con la política. El profesor nos presenta varias investigaciones, nos presenta de hecho tres, esta es la primera, las cuales tienen similitud con el tema de la investigación de él. En este caso, esta investigación se relaciona con el papel que el profesor cumple. Entonces dice, y el objetivo de esta investigación que la realizaron Carcenti y Lira, dice que el objetivo era identificar el nivel del desempeño de la competencia profesional para integrar TIC en los procesos educativos de los futuros profesores provenientes de las 9 universidades francófonas de Quebec, en Canadá. Se realizó un cuestionario y se realizaron entrevistas grupales. Entre los resultados dice que los profesores
Los futuros profesores tienen acceso a los equipos necesarios para familiarizarse con las TIC y utilizan con habilidad las tecnologías básicas. Sin embargo, los profesores en formación utilizan regularmente y con actitud crítica las TIC para planificar sus clases, comunicarse, buscar información, preparar material pedagógico y resolver problemas o perfeccionarse en el plan profesional. Y hay pues una preocupación ya que existe una muy baja proporción de futuros profesores que utilizan las tecnologías en el aula. Algunas de las conclusiones teniendo en cuenta el debate de la integración de las TIC en el contexto escolar o en los procesos educativos es la manera de integrar las TIC a la pedagogía, es decir, no solamente poner salas de cómputo y capacitar a los profesores en la utilización y en la instrumentalización de estas herramientas, sino de verdad realizar cambios realizar una integración pedagógica y una reflexión didáctica y dialéctica de estos procesos que se están realizando con estas tecnologías y de los procesos de enseñanza-aprendizaje que se están construyendo con esta incorporación. Otra de las conclusiones es que hay una débil competencia tecnopedagógica por parte de los profesores, algo pues que se puede ver reflejado también, por ejemplo, acá en Colombia o en Latinoamérica. Ya como el rol de los estudiantes como tal, dice que son unos sujetos activos de aprendizaje. Y me gusta una frase que el profesor Gerson escribió en el texto, que es: no se trata de tener una sala de cómputo ordenada y limpia, pero sin usuarios, ni tampoco desordenada, dañada y sucia con muchos usuarios. Según Cole, hay unas características de las TIC como instrumentos psicológicos que median entre los contenidos y el estudiante, es decir, que pueden ser mediadoras en esta incorporación de las TIC, ¿cierto? Si alguna de estas características aplica, es porque de alguna manera sí se está mediando tecnológicamente estos procesos educativos y de una manera pedagógica, es decir, de una manera didáctica. La interactividad, es decir, a través de simulaciones o ejercicios, ya sea pues virtuales o online. La conectividad, esta genera directamente aprendizaje colaborativo. El dinamismo, es decir, un ejemplo son las realidades virtuales, las cuales son unos contextos pues virtuales dinámicos o interactivos directamente. La multimedia que genera aprendizaje directamente también. El formalismo que es relacionado con la autorregulación de esos procesos que de alguna manera tiene la utilización de las TIC, como por ejemplo cómo enviar un correo, el tipo de formalismo que se debe utilizar en ese tipo de momentos, o cómo autorregularme al momento de escribir en un chat o en un blog, ¿cierto? Y la hipermedia, que tiene que ver con la autonomía del estudiante al momento de explorar o de indagar diferentes fuentes de información en la red, por ejemplo. Me parece que esta también es de alguna manera relacionada con ese tipo de habilidades de pensamiento crítico que se pretende desarrollar en los estudiantes, ¿cierto? Ya que un estudiante autónomo, tiene habilidades de toma de decisiones, de toma de posiciones, de construcción de conclusiones, y esto ayuda a explorar y a indagar estas informaciones o este conocimiento de una manera más reflexiva y más significativa. La otra investigación fue realizada por Arras, Torres y García Valcárcel en el 2011. Esta ya es más enfocada a los estudiantes, la anterior era enfocada a los profesores. El objetivo de esta fue identificar las competencias TIC en estudiantes universitarios en el uso académico. Se realizaron encuestas y entrevistas grupales a los estudiantes y entrevistas a los profesores. Entre los resultados, ellos se enfocaron en unas competencias que la UNESCO presenta, las cuales son las competencias éticas básicas y las competencias de la dimensión de aplicación. Entonces dice que las competencias éticas y básicas se valoraron de manera favorable
Y dice que en las competencias de la dimensión de aplicación, como la resolución de problemas usando las herramientas digitales, la comunicación efectiva y la información empleando variedad de medios, podrían potenciarse mucho más. Esta dimensión de aplicación diría yo que es la que está relacionada con ah, esas habilidades de pensamiento crítico necesarias para poder tomar decisiones, para poder solucionar problemas, perdón, y para poder tomar una posición ante una situación, ¿cierto? Si vemos, es algo que se podría potencializar, entonces um, es algo en lo que se puede trabajar, ¿cierto? Y en lo que se debería trabajar. Y como conclusión, dicen que la mayoría de los estudiantes manifestaron una alta valoración de las TIC como instrumentos para el aprendizaje permanente y como medios de comunicación social y colaboración, ¿cierto? Mm, Ya hablando del concepto de innovación educativa, mm, es fundamental tener en cuenta la realidad de la escuela, contextualizar este aprendizaje, las necesidades, las particularidades del contexto y de los estudiantes, ¿cierto? Si se quiere de verdad tener una transformación de procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que trabajar con equipos de cómputo, videos, celulares en la escuela no es innovación educativa, es decir, el colegio que tiene equipos de cómputo, que tiene video bin, que tiene televisor, que tiene grabadoras, eso no es innovación tecnológica. Am, la innovación tecnológica tiene que ver con esa transformación en los procesos de formación, en los procesos de transmisión de conocimiento, en la manera en que el ambiente de aprendizaje es construido en el aula de clase, en la manera en la que se evalúa a los estudiantes. Es decir, que es algo mucho más profundo, es algo mucho más pedagógico y más didáctico, no es solamente la parte tecnológica de contar con aparatos tecnológicos, con equipos de alta gama o de último modelo, ¿cierto? Y dicen que las TIC, para que exista una innovación educativa es necesario, es primordial que las TIC estén inmersas dentro de esos procesos de aprendizaje. Y repito, estos procesos no pueden ser simplemente instrumentales, eh, sino que deben ser profundos, deben ser pedagógicos y deben también generar cambios en la manera de pensar, en la manera de actuar, en la manera de generar conocimiento y en la manera de transmitirlo también. Eh, Debido a esto, según Díaz, la integración de las TIC al currículo debe conducir a la eventual transformación de determinados procesos socializadores, prácticas socioculturales y cognitivas. Es decir, que deben apuntar al desarrollo de procesos de pensamiento crítico, reflexivo y creativo, los cuales son capacidades cognitivas de alto nivel, ¿cierto? El tercer estudio, el que es el de área, el cual responde a la innovación educativa, ¿cierto? Dice como objetivo tuvo analizar el proceso de integración pedagógica de las TIC en las prácticas de enseñanza y aprendizaje de centros de educación infantil, primaria y secundaria de Canarias. Los instrumentos de recolección de información fueron las entrevistas con el equipo directivo, con los coordinadores TIC del centro y con el profesorado, observaciones de clase, grupos de discusión con los estudiantes. Entre los resultados encontramos que la figura del profesor coordinador TIC es un elemento relevante en el proceso de uso pedagógico de las tecnologías digitales y que el coordinador TIC juega un papel claro de asesor interno a sus compañeros profesores. Es decir, aquí vemos que encontramos relación tanto en el texto anterior y en este y en las investigaciones de que la persona que tiene conocimiento de TIC o que de alguna manera sabe cómo utilizarlas puede servir de par o de asesor a sus compañeros en el momento de utilizarlas. Sin embargo, vemos o personalmente veo que es algo que muy poco sucede, o sea, es muy poco los profesores que uno ve hablando entre ellos y diciendo, hey, venga, ayúdenme a utilizar este programa, es que estoy enredado y no puedo avanzar en este, o sea, ellos prefieren parar y no preguntar, no buscar de pronto retroalimentación o ejemplos o instrucción por parte de la persona que de alguna manera tiene más conocimiento, sino que simplemente deciden
no utilizar la herramienta o la aplicación o el aparato más, ¿cierto? Entre las conclusiones vemos que dice que las TIC incorporan algunos cambios organizativos tanto a nivel del centro como el aula, pero no es necesariamente innovación pedagógica de las prácticas docentes. Aquí vemos un ejemplo muy claro de que contar con eh, aparatos tecnológicos no genera innovación pedagógica o educativa en el aula, ¿cierto? Dice, el desarrollo de las innovaciones pedagógicas depende de la formación y actitudes del profesor hacia la enseñanza y el aprendizaje. Aquí vemos también que es muy importante la posición y la actitud y la formación que el profesor asume ante estos procesos. Y si es una actitud crítica, creativa y reflexiva, de alguna manera va a facilitar esta innovación pedagógica, ya que es una persona más comprometida con este tipo de cambios, ¿cierto? Y dice, las innovaciones son asumidas y adoptadas entre el profesorado sin que se generen en estas actitudes reflexivas y críticas de por qué, para qué o con quién beneficia. Es decir, eh, muchas veces sucede que eh, montan la sala de cómputo, capacitan a los profesores, pero ya, hasta ahí llega la innovación educativa, es decir, no se pregunta por qué, para qué o cuál es el objetivo, cuál es el interés y cuáles pueden ser las implicaciones de esa sala de informática y qué se puede realizar, qué procesos de verdad se pueden realizar que cumplan con estas características que vimos anteriormente, como la interactividad, la conectividad, el dinamismo, la multimedia, el formalismo, la hipermedia. Es decir, cómo estamos utilizando de verdad estas TIC en el aula de clase para de verdad generar cambios en estos procesos educativos y en estos procesos tecnológicos, que no sea solamente ir a la sala de computadores a aprender el computador para leer un libro que puedo estar leyendo en el salón de clase, ¿cierto? El, el, el profesor Gerson también hace la diferencia entre aprendizaje colaborativo o aprendizaje cooperativo, perdón, y el trabajo colaborativo, ¿cierto? Y la relación que este tiene con el pensamiento crítico y con las TIC. Ah, como vemos en la imagen, el aprendizaje cooperativo es algo donde cada uno realiza su parte y construye su parte de manera de pronto autónoma, de manera individual, y finalmente vienen y juntan un producto final, ¿cierto? Todos cooperan para el producto final, pero lo hacen de manera individual o de manera autónoma. No lo hacen de manera grupal como un equipo, a diferencia del trabajo colaborativo, en el cual sí hay un trabajo en grupo simultáneo en el que cada uno tiene una responsabilidad y una función, pero cada uno aporta al producto final de manera simultánea y de una manera, pues diría yo, pareja, ¿cierto? Y no se divide en funciones independientemente y vienen finalmente a juntarlas, no, todos trabajan conjuntamente al mismo tiempo para conseguir un producto final, ¿cierto? Stahl dice que los grupos pequeños, hablando pues del aprendizaje colaborativo, son más recomendables para el estudio de la construcción de significados intersubjetivos. Y Johnson nos dice que el aprendizaje colaborativo aumenta la seguridad en sí mismo, incentiva el desarrollo de pensamiento crítico, fortalece el sentimiento de solidaridad y respeto mutuo, a la vez que disminuye los sentimientos de aislamiento. Es decir, esta manera de trabajo que es interactiva, que es constructivista, que es social, que es dinámica, interpretativa, genera habilidades de pensamiento crítico, ¿cierto? Es decir, que esta es como la manera en la que deberíamos empezar a trabajar. Obviamente ir incorporando todas estas herramientas TIC, aplicaciones, buscadores, que pueden ayudar a generar una innovación educativa significativa, ¿cierto? Mm, Ya hablando pues del diseño de aprendizaje, el diseño del ambiente de aprendizaje específico para el estudio como tal, según Wilson, este ambiente de aprendizaje es un lugar donde los estudiantes pueden trabajar y apoyarse mutuamente, utilizando herramientas y recursos de información para alcanzar objetivos de aprendizaje y en la resolución de problemas.
Este ambiente cuenta con elementos didácticos, comunicativos, informacionales y contextuales. Am, y ya teniendo en cuenta el desarrollo del ambiente para este estudio como tal, eh, que fue un ambiente de aprendizaje para el fortalecimiento de pensamiento crítico durante la escritura digital, eh, retomamos lo que dijimos anteriormente, el papel de los estudiantes fue el de sujetos activos en este proceso de construcción de textos digitales. El profesor fue simplemente un orientador del proceso de aprendizaje. La comunicación y la realimentación bidireccional del proceso de aprendizaje fue muy importante. Es decir, el profesor no era el que les decía qué información debían utilizar, no, él simplemente los guiaba, les daba orientaciones, les daba instrucciones generales y era un apoyo, era un guía en este proceso de construcción de conocimiento. La evaluación fue un proceso de observación sistemático global, um, y el objetivo principal de este estudio fue generar situaciones, problemas o conflictos cognitivos con el fin de que los estudiantes desarrollaran este tipo de habilidades de pensamiento crítico a través de la escritura digital, como lo venimos mencionando, ¿cierto? Las sesiones de trabajo fueron 16 sesiones. Mm, la verdad que este texto me ha parecido muy relevante, como lo dije anteriormente, porque eh, ha sido como un ejemplo de cómo yo podría realizar, por ejemplo, mis sesiones de trabajo o de cómo podría yo estructurar el ambiente de aprendizaje que quiero eh, construir en el colegio mediado tecnológicamente. Entonces, la verdad que ha sido muy interesante y me ha dado como ejemplos muy concretos y muy claros de cómo se podría eh, realizar una intervención pedagógica mediada tecnológicamente con el fin de desarrollar habilidades de pensamiento crítico, ¿cierto? Aquí vemos pues las sesiones de trabajo. La primera tuvo como objetivo la presentación de los integrantes, en la segunda se presentó el proyecto, en la tercera se construyeron acuerdos de convivencia, en la 5 se evaluaron los conocimientos previos de los estudiantes, se hizo una aplicación de la escala de habilidades de pensamiento crítico asociados a la producción de textos digitales. En las sesiones 6, 7, 8 y 9 se realizó la primera producción del texto audiovisual. En las sesiones 10, 11 y 12 se hizo la producción del texto, la producción textual, perdón. En las sesiones 13, 14 y 15 se hizo la producción de un texto multimodal. Y en la sesión 16 se realizó la evaluación final de conocimientos y la aplicación de escala de habilidades de pensamiento crítico asociadas a la producción de textos digitales. Entonces vemos que esta aplicación de habilidades se realizó en la sesión 16 y también se realizó en la sesión 5, es decir, antes de iniciar las producciones de textos digitales. Estos son algunos ejemplos de las encuestas de satisfacción, de las respuestas que dieron en las encuestas de satisfacción. Estos son algunos de los indicadores. Voy a leer el primero. Dice, las actividades programadas promueven la toma de una posición frente a un tema apoyados en recursos digitales, por ejemplo, gráficos, audiovisuales, hipertextuales. Aquí vemos las respuestas. Acá tenemos otro ejemplo, la número 2. Dice, las sesiones de trabajo fortalecen la construcción de argumentos incorporando algún modo de representación visual y auditiva. Y aquí vemos la tabla del rango de satisfacción de la encuesta de satisfacción del ambiente de aprendizaje. Entonces, el rango de satisfacción fue muy satisfecho, satisfecho, medianamente satisfecho, insatisfecho o muy insatisfecho. Entonces, la verdad que, como lo dije anteriormente, el texto y el estudio que el profesor Gerson nos presenta en este artículo me va a servir muchísimo porque podría de alguna manera tomar ejemplos de los instrumentos o de las habilidades de pensamiento crítico que puedo desarrollar en mis estudiantes y me ha dado ejemplificaciones muy vívidas de pronto de cómo puedo yo ya concretar eh, algunas decisiones que debo tomar sobre mi proyecto, ¿cierto? Eh, por
ejemplo, las sesiones de trabajo, también podría tomar de pronto ejemplos de cómo desarrollar mis sesiones de trabajo basado en estas sesiones de trabajo que el profesor realizó. Ya como conclusiones, tenemos varias. Me parece que todas la verdad son importantes, entonces por eso las dejé todas. La primera es que las acciones deben tener una relación estrecha con la habilidad de pensamiento crítico, es decir, cada acción que se realiza en una intervención pedagógica o en el ambiente de aprendizaje debe estar conectada y debe estar ligada y debe tener un objetivo eh, directamente relacionado con una habilidad de pensamiento crítico. Los profesores deben actualizar los ambientes de aprendizaje y comprender su papel. eh, es decir, no solamente es actualizar el aparato de cómputo o la sala de informática, sino también contextualizar su rol y ser comprometidos con ese papel que tienen en este desarrollo de habilidades en sus estudiantes. Los estudiantes ya no son pasivos, son sujetos activos, dueños en su proceso de conocimiento, responsables, comprometidos y aprenden del otro y con el otro. No solamente aprenden ya del profesor y de lo que el profesor les dice en clase, no, aprenden en diferentes momentos y en diferentes tipos de interacciones. Las TIC no son la solución a los problemas de la educación, son una posibilidad, como lo hemos venido diciendo. O sea, las TIC por sí solas no son buenas ni malas y no generan cambios, no generan procesos diferentes. Son los procesos sociales y educativos y contextuales los que generan cambios en la aplicación de estas tecnologías y en los procesos tecnológicos y en la construcción de conocimiento a través de estos procesos tecnológicos, ¿cierto? Eh, el uso de las TIC directamente no genera innovación educativa, eso ya lo tenemos muy claro. Eh, las características del ambiente de aprendizaje que se utilizó en este caso permiten fortalecer habilidades de pensamiento crítico. Es por esto que repito que me parece un texto importante, ya que puedo tomar varios ejemplos, ya sea de las sesiones de trabajo, de las habilidades de pensamiento crítico que pretendo desarrollar en mis estudiantes, o de cómo estructurar el ambiente de aprendizaje de manera general, ¿cierto? Y finalmente dice, los profesores que creen ambientes de aprendizaje para desarrollar procesos de escritura digital con herramientas de la web 2.0 como wiki, blog, redes sociales pueden orientar los procesos al desarrollo y fortalecimiento de habilidades de pensamiento crítico. Eh, bueno, hemos llegado al final del video. Me faltaron aquí algunas fuentes, pero las voy a poner ya para terminar. Muchas gracias, espero que haya quedado explicado y de alguna manera contextualizado el objetivo pues de los dos textos. Muchas gracias, hasta luego.